Buenas noches, queridos amigos, donde sea que se encuentren en este momento en el mundo. Bienvenidos a El Florentino una vez más, como cada semana, casi cada semana, trayendo el resumen de lo que ha pasado, de las noticias geopolíticas de la última semana, porque recuerden que estos temas son los que realmente mueven al mundo, que un día estos nos pueden hacer despertar en un mundo de utopía, en otro planeta, a propósito de que en estas últimas semanas se ha escuchado como tal esta noticia sobre este objeto interestelar, el Atlas A3i o 3AI, objeto que algunos, bueno, Avi Loeb y sus compañeros consideran que puede ser una nave espacial extraterrestre. Eso podría cambiar la geopolítica mundial y si está en lo correcto, en noviembre podríamos cambiar la geopolítica por completo y se podría llamar de una vez la galactopolítica, tal vez, o la espaciopolítica, no, no sabría el término, la geopolítica del espacio, que de hecho es algo real desde la Guerra de las Galaxias que proponía Reagan por allá en los 80, si no estoy mal. Es un concepto real, de hecho, y que hoy se está aplicando. Recordemos que quien domine el espacio dominaría la Tierra. Es algo que se está buscando actualmente en los gobiernos, en los países, tener la supremacía en el espacio. Y lo vamos a ver más seguido. Eso de viajar a Marte simplemente es una excusa para tener control del espacio, de la geopolítica o la astropolítica, la astrogeopolítica. Tal vez ese término sea mejor. Eso como un pequeño comentario, ya que escuché esta noticia sobre este cuerpo interestelar. Veremos qué ocurre, si sigue derecho o si efectivamente es una nave que viene a destruirnos. Y veremos si nos sirve de algo el arte de la guerra que hemos aprendido durante estos años. Pero mientras tanto, concentrémonos en lo que pasó en la Tierra en esta última semana, porque amenazas van, amenazas vienen, demostraciones de fuerza van, demostraciones de fuerza vienen. Y de nuevo el mundo tiene esos aires como de Guerra Fría, esos aires como de el bloque estadounidense y liberal contra el bloque soviético. Solo que en esta ocasión recordemos que no estamos viendo la lucha de dos ideologías. No está luchando la parte liberal del mundo contra el terrible comunismo rojo de la otra parte del mundo, del segundo mundo. Pues claro que no, en esta ocasión, esta batalla, podríamos decirlo así, es más por la supremacía económica, ustedes lo conocen, en el mundo que ya es tripolar. Ya lo hemos repetido mucho en este canal y lo han escuchado no solo de mí, sino de los maestros de estos temas que me llevan años luz de distancias. El mundo ya es más bien multipolar, tirando a tripolar, con Estados Unidos, China y Rusia a la cabeza de ese orden. Y ahí India en cuarto lugar, ahí agazapado, pendiente a dar el zarpazo. Y vamos a ver qué pasó, porque en esta semana la noticia que nos dice aquí RT es que el Kremlin cometa el despliegue de los dos submarinos nucleares anunciados por Trump, así como lo escuchamos. Esto comenzó en esta última semana por un rifirrafe, un intercambio de palabras entre Dmitry Medvedev, que es el expresidente ruso, con Donald Trump, todo por Twitter, ustedes saben, intercambiando de estos mensajes en los que Trump, en su estilo particular, decía de que ese presidentucho, o el que se cree el presidente, literal lo decía así, el que se cree todavía el presidente, un frustrado, un fracasado, no hace sino escribir cosas incendiarias, decía por ahí Trump. Y por supuesto que le respondió Medvedev, así nos recuerda RT, diciendo de que, hombre, si algunas palabras de un expresidente de Rusia provocaron una reacción tan nerviosa por parte de todo un presidente de Estados Unidos tan temible, eso significa que Rusia tiene razón en todo y seguirá su propio camino. Hay que recordar una cosa, Dmitry Medvedev es alguien que no se guarda los pelos o pues no le tiemblan los dedos para escribir este tipo de mensajes sin importarle a quién le caigan. No es como Lord Vlad Putin, que realmente es muy contenido. El que todavía piense que Putin es el demonio, debería ver que detrás de él hay otros que sí no les temblarían para oprimir el botón. Así que con este rifirrafe todo terminó en que Trump anunció de que iba a poner, o de que ya estaban desplegados, dos submarinos nucleares. Se sospecha de que clase Ohio, creo que ese era el dato, clase Ohio, muy cerca de Rusia. Esa es una no amenaza, podríamos decirlo, sino más bien una advertencia. Hay que recordar una cosa, las amenazas tienen un tiempo determinado.
un tiempo en el que intentas hacer la coacción y decir, si no haces lo que yo quiero que hagas, hasta tal hora o hasta tal fecha va a pasar esta consecuencia. Eso es una amenaza. Tiene un tiempo determinado. Que él ponga sus submarinos son una muestra de fuerza, es mostrar los músculos, es poner provocación un poco también, pero como modo de advertencia, no como una amenaza. La amenaza sería que él dijera, si no retiras esos comentarios hoy, para mañana mis submarinos van a estar desplegados cerca de Kaliningrado, por decir algo. Eso ya sería una amenaza. Hay un tiempo y hay un objetivo o una consecuencia más explícita sobre lo que podría pasar si no haces lo que el otro quiere que haga. Así que esta es la forma entre que están mostrando músculo, están intentando disuadir y así. Esto se llama deterrence, disuasión. ¿Y qué dijeron en el Kremlin? El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, ha comentado este lunes el reciente anuncio del expresidente estadounidense Donald Trump, en el que aseguró que 2 submarinos nucleares ya están desplegados en las regiones apropiadas. Esas fueron las palabras exactas de Trump. Las regiones apropiadas. En este caso, es evidente que los submarinos estadounidenses de todos modos están en servicio. Este es un proceso continuo, comentó Peskov. Además, teniendo en cuenta que Trump hizo estas declaraciones en medio de su polémico cruce de publicaciones con el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, el portavoz presidencial señaló que Moscú no quisiera involucrarse en una polémica de este tipo y comentarlo. Al mismo tiempo, subrayó que Rusia trata con la mayor cautela cualquier declaración relacionada con cuestiones nucleares. Asume una postura responsable en cuanto a estos temas y que la postura respecto al jefe de Estado ruso de Vladimir Putin es bien conocida. Rusia presta mucha atención al tema de la no proliferación nuclear. Creemos que todos deben ser muy pero muy cautelosos con la retórica nuclear, concluyó. Son las palabras de Peskov. Noten que Dmitry Peskov es siempre muy moderado, él siempre es muy, podríamos decirlo, diplomático. Es la palabra más adecuada para él. Alguien que es muy diplomático, al contrario de Dmitry Medvedev, que parece más un gángster, un mafioso que no le da miedo decir lo que piensa, según parece. Alguien que podría estar diciéndote las verdades con una jarra de vodka en la mano. Dmitry Peskov es lo contrario y por supuesto Vladimir Putin es todo lo contrario y hablan de tomarse las cosas en calma. Ahí hay como un juego, si ustedes lo notan, que es del policía bueno y el policía malo, que es algo que nos recuerda a que el maestro Alfredo Jalife en su artículo de La Jornada justo de hoy está en nuevecito, está aquí recién sacado del horno. Y dice que él advertí la lealtad retórica entre el muy influyente y pugnaz senador por Carolina del Sur, Lindsey Graham, y el expresidente Dmitry Medvedev, quien le replicó que Rusia no recibía ultimátums de nadie. Recuerden, o a qué ultimátum se refiere. Recuerden que los ultimátums fueron cuando Donald Trump dijo que le daba a Rusia 50 días para terminar, mejor dicho, la guerra con Ucrania o aceptar o encontrar un alto al fuego. Después de que la semana pasada humilló, básicamente, trapeó el piso con von der Leyen, con Ursula von der Leyen y la Unión Europea en ese acuerdo nefasto, horrible para Europa, pues el señor Trump decidió bajar, parece que muy convenientemente, esos 50 días a unos 12 días que se estarían cumpliendo en esta semana. Vamos a ver qué ocurre, si de repente se endurecen las sanciones o endurece más sanciones hacia Rusia, pero desde ya hay analistas que indican de que aún así pusiera sanciones duras, pues el comercio entre Rusia y Estados Unidos en ese momento es tan insignificante que no afectaría nada más. Y es como añadir una más a las 19.000 sanciones que ya tiene Rusia. Y dice así, luego entró al quite Trump, quien fue empresario del boxeador Mike Tyson, y arremetió en forma despectiva contra Medvedev, cuando ya había calentado los ánimos al fustigar las economías muertas de Rusia e India. Allí nació la ulterior diatriba necrófila. Supuestamente, y lo pone aquí el maestro, economías muertas de Rusia e India. Hay que recordarle de pronto a Trump que India
es la cuarta potencia en este momento y que Rusia sigue teniendo superávit a pesar de todos estos problemas o toda esta cuestión que está atravesando. Además de eso, nos dice acá el maestro Medvedev, quien juega el papel del policía malo del equipo de Putin, le contestó a Trump con dos términos necrófilos: The Walking Dead, caminante muerto, que puede tener muchas interpretaciones, y el código simbólico de la Death Hand o la mano muerta, de alto significado operativo. ¿Qué significa el Death Hand que nos está contando aquí el maestro Jalife? El Death Hand es el protocolo de mano muerta, el protocolo de la mano muerta por el cual es algo que viene desde la época soviética. Si algo le llegara a pasar a la cúpula como tal de mando o los altos mandos rusos, en ese momento los sistemas nucleares de alerta o de defensa nuclear van a interpretar que algo ocurrió, que no hay una mano detrás del botón y por tanto van a interpretar que ya todo pasó y se van a disparar automáticamente. Es decir, automáticamente dispararían el fin del mundo si de repente algo le pasa a las manos que deberían estar detrás de los controles, a las manos que deberían estar detrás del timón. Eso es el protocolo de la mano muerta. Aquí nos cuenta un poco más el maestro de que Trump se había mofado del exmandatario Medvedev, quien todavía se cree presidente, y tomó como pretexto lo de la mano muerta para colocar submarinos con misiles Trident para un Armagedón nuclear. Estos misiles son nucleares, tienen alcance de unos 17.000 o 15.000 kilómetros si no estoy mal. Todo esto lo explaya óptimamente el ex marine e inspector nuclear Scott Ritter, a quien pueden ver en el podcast del juez napolitano, donde después de criticar a Trump explica que la mano muerta se refiere en forma disuasiva a la respuesta en la época soviética a un primer ataque de Estados Unidos que sería contestado con una masiva represalia en automático, como les acabé de explicar. Además de eso, Scott Ritter, este señor, devela que Rusia posee el más letal submarino del mundo, dotado con 96 bombas nucleares, por lo que infiere que el planeta se encuentra en una situación extraordinariamente peligrosa, con una alta probabilidad de un apocalipsis nuclear, y concluye en la forma dramática de que si no se detiene su retórica los contendientes, habría que darnos por muertos cuando es mejor morir que vivir. Literalmente 96 bombas atómicas en un solo submarino. Esto no es información que se invente el maestro Jalife, esto es información que da Scott Ritter, una persona que era el encargado de verificar las armas como tal allá cuando trabajaba con la CIA, con la CIA, inspector nuclear como tal. Así que es una persona que sabe de lo que está hablando y que maneja información de muy, muy alto calibre. Y ahí está. Al principio les dije que de pronto en noviembre vienen los extraterrestres y nos barren. Pero tal vez, si todo se caldea y se siguen alborotando, cuando lleguen los extraterrestres ya no van a tener tarea que hacer y simplemente vienen a recoger los restos o a tomar las fotos para su álbum de "Miren niños, lo que no hay que hacer". Así que vamos a ver qué ocurre de aquí a noviembre. La situación sigue estando bastante tensa y el mundo está esperando qué pasa después de que se acaben esos días de plazo. ¿Cuál va a ser la siguiente movida de Trump, la siguiente movida de Putin? Pero obviamente ambos tienen con qué responder. Seguimos adelante, esto es DRT. La inteligencia rusa nos dice que el Reino Unido prepara un desastre a gran escala. Hay que tomar en cuenta una cosa, la inteligencia rusa no es cualquier cosa. Ellos son herederos del KGB, se encuentran entre las mejores inteligencias del mundo, obviamente junto a la CIA, junto al Mossad, junto al MI6, junto a la inteligencia del Vaticano. Todas estas agencias saben que se mueve en cada país, cada aguja que se mueve lo saben. Así que no es descabellado pensar que esto que nos puedan estar contando pueda ser verdad o tenga parte de verdad. No necesariamente tiene que ser verdad, porque podría ser precisamente una movida para decir, filtrar cierta información, hacer mover cierta ficha, o efectivamente puede ser verdad para que traten de evitar algo que pueda pasar. Pero ¿qué es lo que puede pasar?
Dice que Londres pretende llevar a cabo un sabotaje con petroleros para luego culpar a Rusia, precisó el Servicio de Inteligencia Exterior. Los servicios secretos británicos plantean un sabotaje a gran escala con petroleros en aguas internacionales para declarar el transporte de petróleo ruso como peligroso, señaló este lunes el Servicio de Inteligencia Exterior ruso, el SBR, por sus siglas en ruso. El plan británico implica perpetrar un sabotaje cuyos daños permitirían declarar el transporte de petróleo ruso como amenaza para toda la navegación internacional. Señala la publicación añadiendo que Londres está elaborando dos escenarios posibles para dicho ataque. El primer escenario sería la preparación de un accidente en un estrecho de navegación, en un choke point, por ejemplo, el canal de Suez, por decir algo. El derrame de productos petroleros, según el plan de Londres, proporcionaría a los países de la OTAN bases para crear un precedente de inspección de emergencia de buques sobre el cumplimiento de los requisitos de seguridad de navegación y normas ecológicas. El segundo escenario implicaría el incendio provocado de un tanquero durante la carga en el puerto de un país amigo de Rusia. Se indica que ambos ataques estarían planeados para ser ejecutados por militares ucranianos con el fin de ocultar la implicación británica. El tema, amigos, es que esto podría ser correcto. Como les digo, no sería descabellado que algo de este estilo pudiera pasar y que los mismos servicios de inteligencia lo estén filtrando para evitar que lo llegaran a hacer. Como decir, lo advertimos, estamos advirtiendo que lo están pretendiendo hacer para inculparnos y que no podamos vender nuestro petróleo o que caigan las ventas del petróleo ruso. Recordemos que ya, por ejemplo, estos mismos señores en compañía de la CIA ya volaron el Nord Stream 1, que dejó sin gas a Alemania, que dejó sin gas de ese barato ruso a Europa. Y ahora podrían hacer lo mismo también con el petróleo. También la electricidad fue cortada, eso sí voluntariamente, por los países bálticos. La idea de ellos es dejar de depender de los recursos de Rusia, que son baratos, que son cercanos, asequibles y que más bien le compren todo más caro a los Estados Unidos, quien es el que se está beneficiando en estos momentos. Así que no me extrañaría que esto pudiera ocurrir, realmente podría pasar, pero también podría estar la otra parte, la otra hipótesis, que puede ser algo de bandera blanca. Tú lo anuncias, tú mismo lo haces para decir, ven como yo tenía razón, puede pasar. Así que vamos a ver si hay algún accidente de repente de petroleros pronto en alguno de estos puntos del mar, el Mar Rojo, allá, Canal de Suez, alguno de estos puntos importantes o en un país aliado de Rusia. Pero si no pasa, de pronto es porque sí tenían razón los señores de inteligencia y lo previnieron. Seguimos adelante porque con todo esto que ha pasado, seguimos en el ojo del huracán de entre Rusia, que está muy candente. Nos dice la agencia TASS como tal de que Rusia ya no se considera a sí misma con impedimentos por el moratorio en cuanto al despliegue de misiles INF. Estos son misiles de corto y largo alcance. Con todo lo que ha venido pasando y después de que aparentemente Estados Unidos, o como tal lo dicen acá, el occidente colectivo como que no está notando mucho interés en esto de la no proliferación de misiles, pues en este momento Rusia literalmente ya no está considerándose restringido para poder manejar el despliegue de este tipo de misiles, misiles de corto y largo alcance, perdón. Así que pueden ver o se van a poder ver despliegues, puede ser en distintas zonas de Rusia, de sus fronteras o quién sabe dónde más. Esperemos por ahí, porque hablaban o habían rumores de que alguien planeaba poner misiles Oreshnik en Venezuela. La verdad, eso a mí me parece también muy sacado de la Guerra Fría, muy de crisis de los misiles, pero veremos qué ocurre. Se pueden sacar una crisis debajo de la manga. Y vamos a seguir adelante. Vamos para Latinoamérica y dejemos un poco ese huracán de Rusia, que hay que seguir viendo qué ocurre en esta semana. Y viajemos más bien aquí a Latinoamérica, a Brasil, ao meu Brasil,
Porque, señores, miren los memes. Este señor que están viendo aquí, Jair Mesías Jair Mesías condenado, iba a decir. Jair Mesías Bolsonaro está preso. El día de hoy, el lunes, en segunda feria en no Brasil, fue declarado preso en esta ocasión por haberse saltado las medidas cautelares que ya le habían dado hace un mes. En especial la de no compartir cosas en redes sociales. Lo tenía prohibido hacer, lo hizo y ahora va a pagar su canazo. Y vamos a escuchar qué nos dicen por aquí. Este mensaje nos celebraban hoy. Escuchemos. Golpistas no pasarán, traidores a patria. Efectivamente, un Bolsonaro que intentó realizar un golpe de estado en 2022 después de que subiera Lula al poder, llega por esas mismas investigaciones, por eso mismo, y después de ponerse a trinar o a aparecer en redes sociales, va a la prisión. Va a pagar casa por cárcel aparentemente, al igual que aquí su amigo Uribe, que también lo condenaron este viernes pasado a 12 años de cárcel y los van a pagar también casa por cárcel. Qué mes, qué momento para Latinoamérica ver dos expresidentes yendo a prisión. Y aquí en Brasil, la verdad es que Brasil sí tiene memes chistosos sobre todo este proceso. Gente celebrando porque, miren si Dios no existe, entonces ¿por qué Él nos proporcionó la felicidad de en plena segunda feria, en pleno lunes, un Bolsonaro preso? Así que ahí está, queridos amigos. Bolsonaro, para el que le guste más, guste menos, fue a parar preso en Brasil. Y aquí hay otro meme, hay muchos. Ficó triste con eso. Bolsonaro preso. Bolsonaro preso en plena segunda feria. Y se lanza ahí de cabeza. Hay buenos memes, la verdad, en Brasil. A diferencia de memes en Colombia, creo que estaban más chistosos los de Brasil sobre este tema de estos presidentes que tenemos presos el día de hoy. En esta misma semana, dos presidentes que van a pagar cárcel por sus actos de corrupción y de seres, unos corruptos, unos bandidos. Así son las cosas, queridos amigos, algo como para poder animarse un poco más y creer un tanto más en la justicia. Lo último que hay que comentar de pronto sería al descarado de la semana o el descarado de este siglo, que todos esperamos que pronto también lo veamos en esos memes como alguien que también pague por sus actos, el señor Netanyahu, porque miren estas imágenes. Y nos dice el titular de la CBS News, en medio de los videos sacados de los prisioneros israelíes, Netanyahu pide ayuda a la Cruz Roja. El señor Netanyahu en este momento está solicitando la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja para los prisioneros en Gaza a medida que salen los videos que muestran a los capturados que están pues en inanición realmente. Solo hay que ver las imágenes, se están muriendo de hambre, pero no solo ellos. Imagínense ustedes, en este momento, de los 250, si no estoy mal, rehenes que habían, ya solo quedan 47, de los cuales dicen que incluso 27 han fallecido. Así que debe quedar más o menos la mitad en manos de Hamas. Uno de ellos, el señor que vemos acá, que aparece obviamente en condiciones deplorables, obviamente terribles, pasando hambre, pero no son solo ellos. También son los niños, también son las mujeres, los ancianos, de todo, que están pasando hambre, que luchan por tratar de comer algo, un poco de las ayudas que llegan por aire, de agarrar esas comidas y tratar de sobrevivir. Ahí es donde uno dice, bien, le pides ayuda a la Cruz Roja para ellos. Pero parece que para los demás no te importa, ¿cierto, señor Netanyahu? En respuesta a esto, un comité que hacía parte antes de los propios allá, de las cabezas de Israel, escribió a Donald Trump para que presionara a Netanyahu, para que parara esta carnicería. Los propias cabezas de Israel estaban pidiéndole a Trump que parara esto. Tengo que pensar que son personas que
o no están muy a favor del sionismo o la propaganda sionista, o ya se cansaron de Netanyahu y tienen que por la fuerza cambiar la opinión porque esto ya no es sostenible, sobre todo después de que los mismos Francia, Inglaterra, la misma Alemania, si no estoy mal, España también se hayan declarado en contra de esto y no estén respaldando lo que está haciendo este demonio en la tierra llamado Netanyahu. Pero el que aún lo sigue apoyando es el señor Donald Trump. Así que mientras su mayor proveedor, su mayor amigo, lo siga apoyando, pues parece que poco va a cambiar. Así que vamos a ver qué sigue pasando porque utilizar el hambre como arma de guerra, eso es genocidio, amigos. Hay que decirlo con todas las letras. Y espero que pronto, más tarde que pronto, ese señor también pase allá en los memes de desgraciados que tienen que tener su cárcel. Cárcel de aquí hasta que ya no pueda más, necesitaría ese señor. Al lado de él, Uribe y Bolsonaro no son nadie realmente. Ese señor merece toda la cárcel que puedan darle, la verdad. Y listo, mis amigos. Tenía que decirlo, sacarlo un poco del sistema y ya vimos algo así como más o menos qué va pasando en el mundo. Veremos qué ocurre en esta semana porque sigue moviéndose demasiado la Tierra. Recuerden, lo haremos si es que antes no llegan nuestros nuevos colonizadores, conquistadores del espacio, a acabar con la Tierra o si es que no llegan después a recoger los restos de ella. Nos vemos la próxima semana. Adiós.